Estamos de regreso en este diálogo con Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador. Adelante, Consuelo. Ahora, Vamos. ahora sí, ministro, estamos de regreso. Solamente quería hacer una puntualización antes de pasar ya a los temas viales. Vemos, ministro, obviamente que hay mucho todavía por hacer. ¿Tienen ustedes un cálculo de cuánto más falta hablando de dinero para concluir con el tema de reconstrucción, más allá de lo que ya está financiado? No quiero adelantarme con eso. Déjeme cuadrar los saldos y el número de proyectos, porque si le doy un número ahora sobre los proyectos que están en el listado y excluimos ese arqueo de lo que hablaba Jaime, que ciertamente tiene mucha realidad, los multifamiliares y otras cosas, voy a darle un número impreciso. A mí me gusta hablar con información. Entonces, yo le rogaría, por favor, unos 15 a 30 días más. Tengo todos estos números cuadrados y eventualmente los cronogramas, que eso es lo más importante, porque más allá de decirle que existe y dónde está la fuente de financiamiento, la gente lo que ya quiere oír es cuándo va a terminar, cuándo me va a solucionar mi problema, ¿no? Y yo quiero darle esa respuesta a los manavistas. No más, no más, no más cuento al respecto. Yo creo que Ministro, ya los manavistas nos merecemos la verdad, tanto del saldo de la reconstrucción, el número de proyectos y cuándo se va a ejecutar. Y finalmente ya virar la página de la reconstrucción. Yo creo que eso es lo que los manavistas queremos. ministro, y para eso podríamos comprometer una entrevista en vivo de una hora en el estudio como Un, para poder ampliar y precisar directamente estos temas. una, 2 horas, con todo gusto, no hay ningún inconveniente. Cuando esté por ahí, por Manaví, durante estos recorridos, que seguramente estaremos por todos los proyectos que quiere revisar, hay que salir de la oficina, ya la etapa esta de cuadres y de arqueos tiene que terminar, uno tiene que salir a revisar la obra, entonces seguramente tenemos el espacio para hacer eso. Con gusto, Jaime. Ministro, sabemos que tiene otras actividades pendientes, así que en el cierre de este diálogo hablemos un poquito de los temas viales. La concesión de la vía Manta-Quevedo, que usted ha anunciado se reconstruirá esa vía a 4 carriles de esa forma, vía concesión. ¿Cuál será el trazado? ¿Se respetará el diseño y los estudios que se hicieron en el 2012 con una empresa española o están hablando de otro diseño y otro trazado? Tú tienes dos formas de hacer este tipo de concesiones. La una, que ha sucedido mucho en el pasado, es a través de iniciativas privadas, donde una empresa presenta un estudio y obviamente dentro del proceso de concesión, el hecho de haber presentado el estudio de factibilidad o trazado inicial, computa a favor de esta empresa para ver si gana o no gana la concesión. En el caso que gane otra con una mejor oferta, pues simplemente le paga el costo de los estudios a esta empresa. Lamentablemente, vemos de que aunque puede ser una solución eso, lamentablemente no corresponde a veces a la realidad de lo que el Estado, el gobierno, especialmente este ministerio, cree conveniente para esas vías, especialmente para generar conectividad entre las ciudades. Entonces, lo que yo hice ahora en estas últimas 6 semanas es reorganizar el presupuesto de manera que podamos tener 5 millones de dólares de presupuesto para la realización de los estudios. En algunos casos, actualización de unos, en otros casos, complementación de otros, de manera que nosotros podamos tener estudios propios. ¿Qué hace esto, Jaime? Agrega institucionalidad y transparencia e independencia también a estos procesos de concesiones. Lo que nosotros queremos es armar un proceso bien hecho de manera que no solamente los concesionarios actuales locales, que son 2, 3 empresas, sino empresas internacionales, al ver un proceso transparente, puedan invertir en el país. ¿Y por qué? Porque no estamos hablando solamente de una carretera de 193 kilómetros. Estamos hablando de concesionar de aquí hasta finales del gobierno del presidente Guillermo Lazo alrededor de 2.300 kilómetros, es decir, un 23% de la red vial estatal, que en este momento tiene 10.256 kilómetros de extensión. La meta es del 17% concesionado actualmente, subir al 40% de la red vial estatal concesionada a manos privadas. Y para esto nosotros, ¿qué hemos hecho? En primer lugar, trabajar de la mano con la Secretaría Técnica para Alianzas Público-Privadas, que la comanda Roberto Salas. Segundo, inteligenciarnos de las experiencias en los países.
de la región, especialmente Colombia, quienes ya van en su cuarta generación de concesiones. Le llaman el 4G de las concesiones. Las otras tres anteriores, ¿qué significa? Que aprendieron de los errores y no los vuelven a cometer. De manera que las concesiones sobre todo sean sostenibles en el tiempo, permitan la inclusión de mayor cantidad de oferentes, de concesionarios, de gente que tiene capital para poder construir estas obras, y tercero, con una institución o con una independencia y fortalecimiento de la institucionalidad del ente rector. ¿Para qué? Para que la concesión vaya a manos de quien realmente vaya a hacer los La actual trabajos. ruta, Todos estos trabajos orientados en el ciudadano. la actual ruta de la vía Manta-Quevedos es Manta, Montecristi, Portoviejo, El Rodeo, etcétera. En los estudios que hizo el gobierno del presidente Correa en el 2012 se establecía Manta, la ruta Jaramijó por la vía Rocafuerte, Las Peñas, El Rodeo, se saltaba a Portoviejo. ¿Ustedes tienen definido cuál va a ser la ruta de esta concesión? No, no en este momento, Jaime, nuevamente será sujeto a estudios. Ciertamente lo que queremos es la mejor ruta posible. Aquí hay que tomar en cuenta de las rutas actuales que pasan por ciertos poblados o pueblos. Tenemos que hacer bypass de esos pueblos, que es lo que complica un poco más, porque lo que usted quiere es una vía donde no haya un motivo para reducir velocidad, ¿no? ¿Y está ratificado 4 carriles en todos los tramos? ¿O solamente será 4 carriles puntualmente? La concesión es ampliación a 4 carriles, construcción, mantenimiento de la vía, así es. Es que es imposible hacerla de 2 carriles. Se necesita, por el tráfico pesado, tener mínimo los 4 carriles, ¿no es cierto? ¿Y se puede considerar y concesionar una vía de bajo tránsito? Porque los estudios pasados decían que el tránsito de esta ruta no es como el de Manabí-Guayas o Manabí-Pichincha, es mucho más bajo. ¿Podría ser rentable y atractivo y es viable para una concesionaria esta ruta? Claro, lo que pasa es que el estudio puede ser un estudio actual o un estudio futuro. Depende de cómo se lo enfoque. Yo en eso discrepo, por ejemplo, porque en este momento ciertamente la vía, si usted va desde Quevedo a Guayaquil, es una vía extremadamente transitada. Pero tiene que recordar que usted tiene 35% de la producción bananera en esa parte, en el área de Quevedo, que tiene que irse hacia el puerto de Guayaquil. Considere también que el 75% de la carga de todo el país es banano. Y considere que casi la mayoría sale desde Guayaquil, entonces obviamente todos los vehículos van hacia allá. Pero ellos tienen entre 300 kilómetros a 400 kilómetros de distancia. Señor Y una ministro, hora y media solamente de cruzar desde Durán hasta el puerto. El momento que usted tenga una vía de 4 carriles a un puerto de aguas profundas como el de Manta, seguramente toda esta carga va a venir hacia Manta, o mucha de esta carga, y no hacia Guayaquil. En ese momento usted tiene ya tráfico. en resumen, antes de que Consuelo pregunte sobre la vía Guayas, y ya para cerrar esta vía, la ruta Manta-Quevedo, si es que Consuelo no tiene alguna otra interrogante, ¿cuál es el cronograma que ustedes han establecido para esto? Es decir, la licitación de los estudios hasta cuándo, la entrega de los estudios hasta cuándo, el proceso de concesión para cuándo y la adjudicación de la concesión hasta qué plazo. ¿Cuál es la ruta que tienen establecida? Sí, normalmente un proceso de concesión puede tomar, bien hecho, entre 2 años y medio hasta 3 años y medio, hasta que usted ya tiene firmado el contrato de concesión. El proceso de la Manta Quevedo viene ya trabajándose desde el ministro anterior, a cierto ritmo, etcétera, y se han hecho, nuevamente, como le decía, se han recibido iniciativas privadas. Las 3 primeras que vamos a hacer, Loja Catamayo, Manta Quevedo y Montecristi La Cadena, hay iniciativas privadas. Nosotros vamos a hacer estudios propios para complementar cierta información, de manera que el proceso sea un poco más rápido. Normalmente, estudio está hablando usted 6 meses. La idea es que en estos proyectos se logre la firma del contrato con la concesionaria, el concurso y la firma, en este año 2023. Es decir, tenemos todo este año para terminar el proceso, llamar a licitación, tener todos los procesos de licitación y poder adjudicar y firmar los contratos durante el año 2023 de esos 3 proyectos. Ministro, ya en campaña el presidente había dicho que se ampliaría la vía Manabí-Guayas en el tramo Montecristi La Cadena. Usted ya ha dicho que se concesionará. ¿Cuándo se lo hará? ¿Hay plazos para aquellos? ¿Tienen definiciones en cuanto al costo del pasaje? ¿Definiciones también en cuanto al número de carriles con los que quedará esa vía? Peaje. Correcto, igual que la Manta Quevedo, la Montecristi y La Cadena,
contempla la ampliación a 4 carriles. ¿Okay? Ahí se han recibido no una, varias iniciativas privadas. Y nuevamente, lo mismo que le acabo de decir sobre la Manta Quevedo, es una de las 3 vías, junto con la Loja Catamayo, que en nuestro cronograma tiene fecha para firma de la adjudicación en el año 2023. Seguimos ajustando tiempos para poder acortar estos procesos porque sabemos que hay una necesidad imperiosa. Eso no es menos cierto que mientras eso sucede, nuestro plan de mantenimiento vial, plan de mantenimiento por resultados y presupuesto de bacheo, entre otras, y de microempresas que trabajan en el mantenimiento preventivo de estas vías, igual sigue funcionando, ¿no? De acuerdo a nuestro cronograma y presupuesto, con las limitantes existentes, etcétera, etcétera, pero seguimos trabajando en la rehabilitación de no solamente de esa vía, sino de algunas otras. Pero ese proceso de la Montecristi y la Cadena va para el 2023. Una última consulta, ministro, al menos de mi parte. El puente de Los Caras se está deteriorando. ¿Contemplan ustedes de pronto algún mantenimiento integral para esa estructura, tal como lo están pidiendo los cantones de la zona norte? Sí, y investigué también el tema ahí. Hay un problema de rejillas y de hurto de estas rejillas también, entre otras cosas. He dispuesto a la nueva coordinadora o subsecretaria zonal, perdón, Fanny, para que se haga cargo de este asunto y prevea las soluciones inmediatas al respecto, sí. Desde el norte también los cantones están pidiendo la administración de ese viaducto. ¿Es esa una posibilidad que ellos lo puedan administrar y dar mantenimiento? Siempre todo es una muy buena posibilidad, ¿no es cierto? No tengo eso en el radar, es la primera vez que escucho de que existen cantones que quieren hacerse cargo del puente, por ejemplo, del mantenimiento, y eso tendrán que ver el modelo de gestión para que así suceda. Me parece algo interesante de considerar y siempre estamos dispuestos y abiertos a poder generar o tomar las decisiones que mejoren nuevamente la vialidad en el país y el beneficio y la satisfacción de los ecuatorianos. Así que a la orden para recibir esas propuestas. Señor ministro, regresando a la ruta Manabí-Guayas o Montecristi La Cadena, ¿el peaje sería de 50 centavos como se cobra en la ruta Puerto Viejo-Manta o sería de $1 como se cobra en las rutas concesionadas en Guayas o sería superior? Y estoy hablando para la tarifa básica porque hay tarifas diferenciadas. ¿Cómo sería? Las concesiones viales no son proyectos de construcción, aunque implican construir, ampliación de vía, etc. Las concesiones viales son negocios financieros, porque son en el tiempo. Consecuentemente, la tasa interna de retorno, este rendimiento que tiene que tener el concesionario y las regalías de esta inversión que recibe el Estado y eventualmente la infraestructura que recibe el Estado, porque al final de la concesión todos estos bienes construidos por el sector privado pasan al Estado, es simplemente una tasa de retorno sobre la inversión de la persona. Y eso tiene que ver con 2 variables, la tarifa y el tiempo, obviamente, de ejecución de estas inversiones. Les digo esto como un conceptual, porque las tarifas de las diferentes vías concesionadas a futuro van a ser completamente diferentes. No podemos cerrarnos que $1 o $1.50 puede ser $1 con 7 centavos. ¿Y hacia dónde debemos ir también? A que eventualmente no exista el cobro de peaje físico, sino que exista el concepto de free flow, flujo continuo, flujo libre, de manera de que usted pasa con su carro, como ya se hacen acá en Quito, yendo al valle, usted pasa y el lector le lee el tag que tiene en su parabrisas y usted ha pagado su peaje, descontado de su cuenta de ahorro, cuenta de su tarjeta de crédito, etcétera, como se lo hace en el primer mundo. Nosotros tenemos que ir hacia allá, ¿ok? Por el beneficio de todos, ¿no? Porque a nadie le gusta tampoco hacer una cola para pagar un peaje. En todo caso, el valor lo Consecuentemente estudios, será el entonces. valor que el proyecto de inversión determine de acuerdo a la rentabilidad mínima que un inversionista quiera tener y a las inversiones que se vayan a realizar. Nada más. Se van a quedar muchos temas como el muelle de Crucita y otros. Precisiones sobre los dos Jaime, finales. habrá todo el tiempo del mundo de ahora en adelante para comunicar cada 2 semanas, cada semana ¿cómo se llama? Lo que nuestro horario y disponibilidad de tiempo permita.
Gracias, señor ministro. Dos cosas finales. A ver, el puente de la vía Montecristi de la Cadena en San Can, si no me equivoco, un poquito más adelante, La Pila, ¿verdad? No, en San Can. ¿Qué va a pasar con eso? Ya tiene más de un año con un puente provisional y no se soluciona el definitivo. ¿No va muy lento eso, señor ministro? Tú tienes razón en ese aspecto, ¿no? Ahí se puso un puente provisional Bailey, ahí en San Can, por este daño que hubo, el hundimiento del puente. Ahí tenemos dos opciones, ¿no? O se acelera el proceso de concesión para que sea una obra que haga el concesionario emergente, prioritaria de entrada, porque se puede condicionar estos contratos de concesión de esa manera, o el Estado lo hace y lo entrega también como parte de la obra o del activo que entrega el concesionario para su ¿Cuándo se podría administración. definir eso? Eh, lo estoy definiendo ahora y dependerá mucho del presupuesto que estoy armando para el próximo año en urgencias y necesidades y prioridades. Porque fíjate, ahí por lo menos hay un puente Bailey, pero en este momento tenemos el puente sobre el río Upano con poblaciones completamente incomunicadas de hace muchos meses atrás. Entonces, a veces tengo que sopesar, aunque ciertamente tenemos esa necesidad, tenemos quizás otras urgentes en Pero otra eso se parte definirá este año. del país que tenemos que atender de manera prioritaria. Se definiría este año, señor ministro. Sí, claro que sí, porque tengo que Ya, ponerlo en el presupuesto el año que ya. viene y será debidamente comunicado, Jaime, no te Ya, preocupes. y finalmente, señor ministro, para honrar el tiempo, porque sabemos usted Tengo que tiene salir, tengo otra que estar a las 9 de la Sí, mañana en un lugar, tengo sí, que salir sí, rápido. sí, señor ministro. La Perfecto. última, la última. Usted nos dijo en esta entrevista que este año sería entregado el hospital de Bahía, el Miguel Hilario Alcíbar. Está próximo a inaugurarse, pero la familia Ruperti sigue reclamando y mostrando los títulos de propiedad del terreno donde se construyó, sigue mostrando las escrituras, sigue mostrando que son los legítimos propietarios de esto. ¿Cuándo se va a definir esto? ¿Se va a entregar una obra de un terreno que no le pertenece al Mira, Estado? yo he escuchado esto de la familia Ruperti y tengo inclusive contacto directo con la señora Ruperti, creo que vive en Estados Unidos y de mi número y ha chateado al respecto conmigo. Otras personas también me envían chats directos sobre el mismo tema, pero en el aeropuerto de Manta. Mi información al respecto es lo siguiente, ¿ok? Nosotros estamos a cargo de hacer una obra pública y yo entiendo que en ambos casos existen procesos judiciales y la ley está o la justicia está a cargo de esos temas. Yo no soy, el ministro no es el juez, tampoco es el que determina si se paga o no. En ambos casos existen procesos judiciales. Yo soy muy respetuoso de la ley. Mi trabajo es construir y entregar estas obras. La ley y la justicia determinará. Y si son los reales dueños, como efectivamente serán, y eso no lo sé yo, ¿no es cierto? Pues tendrán sus compensaciones como debe ser. Yo no quisiera emitir un criterio más allá porque no me compete realmente. Yo soy respetuoso de la ley y yo creo que la justicia prevalecerá a favor de las personas que realmente merecen. Así que nosotros nos allanaremos. Es más, no tengo que allanarme a nada porque el momento en que eso suceda, diga usted que se le reconoce de que los terrenos son de la familia y que tienen que ser expropiados a un valor X, etcétera, y se tiene que pagar. Yo no soy tampoco el Ministerio de Finanzas, alguien tiene que pagarle, entonces alguien va a tener que Señor pagar. ministro, Más allá de eso, usted no le tiene en el podría decir. Ministerio de Obras Públicas o en el Comité de Reconstrucción los títulos de propiedad como los tienen ellos. Es decir, ¿existen dos títulos de propiedad o existen dos documentos que amparen a dos partes la propiedad o la posesión de ese terreno, o solo lo tiene la familia Ruperti, como señalan ellos mostrando los documentos? Como le digo, eso Porque esto está también se trata de dentro, documentos más allá de la parte legal. como le digo, eso está dentro de un proceso legal. Yo no tengo esa información. Eso está en un proceso legal que se está ventilando y la justicia lo está ventilando. Entonces mal podría yo indicarle algo a favor o en contra. Yo no estoy diciendo que la familia no tiene un título, tampoco estoy diciendo que lo tiene, simplemente es algo que se está ventilando y que tiene que seguir su No, la curso pregunta normal era en la si lo justicia. tiene el Ministerio de Obras Públicas o lo tiene el Comité de Reconstrucción. Eso Ustedes no lo sé, tienen. eso no sé. Yo llevo 6 semanas aquí y ese dato específico así no lo sé, pero voy a preguntar. Señor ministro, le agradecemos por su atención y por la deferencia y por haber esperado incluso un poquito más de lo que estaba pactado este diálogo, No hay problema, porque tiene otro compromiso. Muchas no hay gracias y problema, ojalá Jaime. podamos tener un nuevo diálogo, señor A la ministro. orden, pase bien. Consuelo. Cuídese, chao, Consuelo. Chao. Ministro, yo solamente me quería despedir con una última reflexión. Si bien es cierto que usted tiene un gran reto y una gran responsabilidad por sus funciones, no es menos cierto, ministro, de que también usted como manabita tiene hoy la gran oportunidad en sus manos de hacer cosas buenas por su provincia, de hacer lo que otros no hicieron. Solamente con esa reflexión me quería
despedir. Gracias por su tiempo y a ustedes por su gentil Le sintonía. agradezco, Consuelo. La sé, la conozco, pero tengo que actuar como ministro de Obras Públicas de todo el país, no solamente los manavitas. Ciertamente mi corazón está en Manaví. Gracias. A usted por el tiempo. Gracias. Chao. Gracias, Consuelo Lor, por acompañarnos en este diálogo. Gracias también, señor ministro, y a ustedes, amigos televidentes de la provincia y el país. Debemos dejar sentado que este diálogo ha sido transmitido íntegramente y fue grabado este día a primera hora de la mañana. Muy buenas noches, gracias por su compañía.